¿Qué tal? Hola. Buenos días. Hola. Como diría, ¿cómo están, amiguitos? Hola, amiguito. Ok, pues vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Señor, te queremos agradecer por tu palabra, porque sin ella no sabríamos de ti. Gracias por tu Santo Espíritu, porque a través de él es que podemos entenderla y podemos tener el deseo de aplicarla en nuestra vida. Pedimos, Señor, porque tú bendigas el estudio, nos ponemos en tus manos, bendigas también el estudio con los niños y las alabanzas y el servicio, bendigas también el mensaje de Memo. Te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, vamos a continuar con nuestro estudio que es la doctrina de las Escrituras. ¿Sí? Vamos a leer el versículo base que de alguna u otra manera sí vamos a tocar partes de lo que dice. Dice así Dios: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Esto qué nos dice? Que los pensamientos y los caminos de Dios están por sobre los de los hombres, y la única manera en que nosotros podamos incorporarnos a esos caminos es a través de la palabra, porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Esto es, la palabra de Dios hace que una semilla germine y dé fruto. Dice: y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada por aquello para que la envíe. ¿Sí? Y vamos a continuar con los siguientes dos puntos acerca de esta doctrina, pero aquí hay una aclaración. El internet está pésimo el día de hoy. Entonces estoy viendo que estamos perdiendo fotogramas. ¿Qué es lo que va a pasar con ustedes? Pues van a ver que así como que me quedo congelado, y, o sea, aparentemente el audio sigue, no Memo, pero la imagen se congela. Entonces no se vayan, ¿sí? Escuchen. Pero ya cuando esté en YouTube, ¿ya se oye normal? Sí. ¿O se sigue viendo cortado? No, bueno. Ok. Entonces, si de plano está muy mal, pues véanlo después en YouTube, ¿sí? Entonces, pasemos a repasar lo que vimos la vez anterior, que fue la revelación. Vimos que la definición es que es un descubrimiento, especialmente la comunicación que de Dios hace al hombre de sí mismo o su mensaje. Vimos que los medios de revelación son la naturaleza, su gracia o providencia, la preservación del universo, de los milagros, de una comunicación directa de Cristo mismo y de la Biblia. Quedamos en que el primero era incompleto, el segundo es cómo obra Dios. La preservación del universo nos dice que hay un creador, un ser inteligente que diseñó todo, y que obviamente ese ser debe de querer comunicación con su creación. Vimos que los milagros era la comunicación también, la revelación de Dios, ¿sí? Que se comunicaba en forma directa, ¿sí? Y que la más perfecta revelación de Dios fue a través de Cristo y de su palabra, que es la Biblia. ¿Y eso qué? ¿Qué conmigo? O sea, está muy interesante todo esto, pero en mi vida práctica, ¿cómo me afecta? ¿De qué me sirve?
¿Qué impacto tiene? Bueno, finalmente sabes que es, o te muestra o te enseña, mejor dicho, que todo eso que es la revelación del Señor nos asegura que es su palabra, que es lo que Él quiere que sepamos. Ok, de una manera más concisa es, el mensaje de Dios es, eres pecador y tu destino es el infierno. ¿Sí? Tienes un problema conmigo, eso es lo que Dios dice, pero yo no quiero que te vayas al infierno, porque eres mi creación que yo amo y te voy a rescatar. Entonces, en la vida práctica, eso a mí me da mucha esperanza y seguridad de que la vida no es una vida sin sentido. O sea, el sentido de la vida es tener comunión con el Señor. Y la revelación de Dios también dice que Él va a actuar en mí para que yo entonces tenga una vida con sentido y fructífera. ¿Okay? Que ese es el punto. Muchas personas piensan que fructificar es tener mucho dinero, tener fama y sobre todo muchos dicen dejar una huella en este mundo. Dios dice que el fruto es la manifestación de su espíritu, tener el carácter de Cristo y salvar las almas. Eso es el fruto para Dios. ¿Y cómo lo sé? Por la revelación de la palabra del Señor. Entonces, Él se está revelando a sí mismo y su mensaje, que eso es algo muy, muy importante. Pasemos entonces ahora al siguiente punto, que es el tema de la inspiración. Vamos a ver la definición. Dice, ay, ya se pasó para acá. Déjenme regresar con este ratoncito. Sí, a veces. ¡Épale! Espérenme. Es que con este teclado no le hago. ¡Ya! Dice, es la actividad por la cual Dios, o sea, es lo que Dios hace. ¿Sí? Dice, es la actividad por la cual Dios de tal manera influye en los autores humanos que estos, usando sus facultades específicas y sus distintas personalidades, compusieron y refirieron sin error en las palabras del original la revelación de Dios al hombre. Aquí de lo que nos habla es del origen. En la revelación es el qué y el quién. ¿Sí? Aquí en la inspiración nos dice que es el origen y cómo. Que eso es muy, muy importante. Y sobre todo porque es una actividad de Dios. No es una actividad humana, sino que Dios actúa en las personas, ¿sí? Y les inspira, pero ahorita vamos a definir lo que es inspirar, ¿ok? Lo que quiero que quede muy claro es que es algo que es de Dios. ¿Y cómo se puede diferenciar de lo que es de Dios y de lo que es de los hombres? Porque ahorita está muy en boga eso, ¿sí? Manos, tengo revelación de Dios, ¿sí? Ay, jole, ¿y de dónde viene? No, Dios se los va a mostrar. Todo eso son cosas que tendremos que dudar. Ahora, ¿cuáles son las teorías sobre la inspiración? ¿Sí? Muchas personas enseñan, así es, pero la verdad es que no es así tan tajante. Hay muchas teorías de cómo es que la Biblia fue inspirada y depende de qué teoría siguen, ¿sí? Es lo que le van a dar valor a la Biblia o no. Y si le dan un valor de que la inspiración, como lo vamos a ver al rato, no es total y plenaria, bueno, verbal y plenaria,
entonces pues yo puedo creer de la Biblia lo que me convenga, ¿sí? Y entonces pues mi vida va a ser un papalote, o voy a estar a la merced del que, como vamos a ver después, interpreta. ¿Cuál es una de esas teorías? Bueno, es la natural. ¿Qué significa esto? Dice, no existe el elemento sobrenatural. La Biblia fue escrita por autores geniales, pero meramente humanos. Entonces, si yo tomo esa teoría de la inspiración, pues la Biblia queda al nivel de 100 años de soledad, Pedro Páramo, el libro rojo de Mao, ¿cuál otro? Un libro de Pablo Coelho, no me sé los títulos de ese cuate. ¿Qué otro? García, Gabriel Márquez. Ya lo dije, ya 100 años de soledad. Okay, sí. O sea, la isla de las tres sirenas de este individuo, ¿cómo se llamaba ese autor? No me acuerdo. Pero a ese nivel sería rebajada la Biblia. Y la revelación de la persona de Dios y su mensaje. Entonces, pues teoría es por demás la peor. Está la mística o iluminista. Dice que los escritores de la Biblia estaban llenos del Espíritu Santo justamente como pueden estarlo los cristianos de hoy. Entonces, pues eso también es un problema, porque resulta ser que aceptan que los autores de la Biblia sí fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero igual que tú y yo. Y yo te digo, ¿cuántas veces te has equivocado pensando que estás haciendo la voluntad de Dios? Y luego, ¿no eres cristiano? ¿No tienes la iluminación y la inspiración de Dios? Porque la Biblia dice ahí que Él produce el querer como el hacer en nosotros. ¿Y es al 100% en nuestra vida? No, ¿verdad? Imagínense entonces que Samuel, Moisés, Esdras, Nehemías, Daniel, ¿sí? El apóstol Juan, Lucas, Mateo, ¿sí? De repente hacían la voluntad de Dios, entendían el mensaje de Dios y lo seguían, y a veces pues no, vivían perdidamente. O sea, a eso se refiere este tema de la inspiración mística o iluminista, ¿sí? Llega, ¡pum!, a veces sí, a veces no. La mecánica o de dictado. Los escritores de la Biblia eran instrumentos pasivos en manos de Dios, como máquinas en las que Dios escribía. Esto es, no sabían qué estaban haciendo, no sabían qué estaban escribiendo, ¿sí? Y no sabían la dimensión de lo que escribían, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¡Ay! Se está apagando. ¿Esto era cierto? ¿Era cierto esta aplicación, la mecánica o de dictado, que no sabían lo que pasaba, lo que escribían? Y yo tengo que contestar, obviamente no. ¿Sí? Los autores sabían que estaban escribiendo el mensaje de Dios. Y vemos en las variaciones de estilos a lo largo de los libros de la Biblia,
¿sí? Que diferentes estilos, pero mismo mensaje. Diferentes épocas, pero mismo valor, digamos, ético de lo que Dios decía y demandaba de los hombres. Y el mismo carácter de Dios. Resulta entonces de que ellos lo sabían. Entonces, el que hubiesen sido como maquinitas que solamente escribían, pues no casa, ¿ok? Después viene la parcial. Dice, solo algunas partes no reconocibles de la Biblia fueron inspiradas. Dice, por ejemplo, la creación o los conceptos espirituales, ¿sí? Dado que solamente algunas partes de la Biblia fueron inspiradas, pues, ¿quién dice que sí y que no? Pues lo decide el criterio humano. Y el líder de la religión popular ya dijo, no, déjenme poner, no, porque me voy a burlar, no me quiero burlar. El relato de Adán y Eva es un cuentito. También, el que quiera creer, crea. Pero yo digo, así lo declaró él, que es una leyenda. Entonces, si no acepta la creación del hombre y el origen del hombre, o sea, ¿qué más no acepta? ¿O qué más inventa? O sea, ¿y dónde queda Dios y su palabra? Pues en el aire. ¿En el aire sujeto a qué? Ellos dirían a la interpretación de la iglesia, ¿sí? Y ya yo ya estoy otra vez sujeto a lo que los hombres digan. Prefiero, como lo vamos a ver más adelante, que la inspiración es completa, ¿sí? Y los conceptos espirituales es que algunos dicen que la redención es de una manera y otros dicen que la redención es de otra, porque como la inspiración y revelación son parciales, pues entonces todo queda al criterio humano. Y por eso es que se crean las religiones, y por eso es que los inconversos o los ateos dicen, ¿saben qué? La religión es el opio de los pueblos. Y tienen razón. Lastimosamente, tienen razón. Esta es la inspiración conceptual. Dice, fueron inspirados los conceptos, pero no las palabras mismas. ¿Qué impacto tiene esto? A ver, cuando las palabras que leemos en la Biblia no son inspiradas, pues entonces yo puedo, en la siguiente etapa de la doctrina de las Escrituras, que es la interpretación, pues caer en errores. ¿Por qué? Porque las palabras son dinámicas, no son estáticas. El significado de una palabra puede ir cambiando, ¿sí? En el transcurso del tiempo, o en la cultura, o en el país, ¿sí? Entonces lo que dicen estos que utilizan la inspiración conceptual es, sí, el concepto ahí está, o sea, hay un Dios, hay la salvación, hay el pecado, ¿sí? Pero es un concepto. Y la Biblia te dice, esto es pecado. Y entonces, pues o lo acepto como viene, o lo cambio como me convenga, o como lo interprete culturalmente. ¿Sí? Y ustedes lo pueden ver, aquellos que tengan mi edad. ¿Sí? Cuando éramos chicos, había cosas que ocurrían y no sabíamos. Ahora los niños actualmente pues ven cosas y saben cosas
que pues yo las aprendí hasta que fui adolescente. Y resulta ser que cuando yo era chico eran pecado, ahora ya no. Ahora ya es un modo de vida. ¿Sí? Ya, si quieres ser moderno, pues tienes que vivir de determinada manera, porque si no, no te acepta la sociedad. Eso es lo que sucede cuando existe el concepto, pero no acepto las palabras. ¿Ok? Aquí dice degradación, no de que algo se degrade, sino está hablando de grados. ¿Ok? Los escritores de la Biblia estaban más inspirados que los hombres corrientes. ¿Esto qué significa? Que el Espíritu Santo que ellos tenían era mejor que el que nosotros tenemos. ¿Eso es razonable? Como que no, ¿verdad? No checa, porque la Biblia lo dice bien claro, que Dios da el Espíritu y la sabiduría sin medida. ¿Ok? No hay medida, o es todo o es nada. Así de fácil. Y entonces lo que sucede aquí es que le dan un valor a los escritores, ¿sí? Y no a Dios mismo. ¿Ok? Viene la neortodoxa, ¿sí? Los escritores humanos solo pudieron producir un relato con errores. Esto es lo que utilizan los críticos de la Biblia y las nuevas iglesias neopentecostales, ¿ok? Que hacen énfasis en, sí, hay que ser inspirados por el Espíritu Santo, pero puede ser a través de la Biblia o puede ser independientemente de la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creen de esta manera, ¿sí? Y lo peor es que aceptan que puede haber errores en la Biblia. Imagínate, si la Biblia entonces es falible, ¿en dónde quedo? Maestro, agárrese de la brocha porque me voy a llevar la escalera. O sea, así sería el equivalente. Y después viene la verbal o plenaria, ¿sí? Esta es la doctrina verdadera y significa que cada palabra verbal y todas ellas, o sea, esto es lo que significa plenario, ¿sí? Fueron inspiradas en el sentido de la definición antes expresada, como lo dijimos al principio. O sea, salieron de Dios y fueron transmitidas para la escritura, para ti y para mí. ¿Ok? Que esa es la manera en la cual creemos. ¿Ok? Todas aquellas iglesias que aceptan la total autoridad de la Biblia y como única fuente, ¿sí?, de transmisión de la palabra de Dios, creen que la inspiración es verbal o plenaria, ¿sí? Y está la inspiración falible, ¿sí? Una teoría que se está popularizando actualmente, según la cual la Biblia está inspirada, pero no está sin error. Sí, es la palabra de Dios, pero contiene errores. Híjole, pues entonces nuevamente estoy sujeto a lo que los hombres me digan que es la palabra de Dios y que no. Y entonces no puedo confiar en que yo estoy teniendo el mensaje de Dios para mí. Dependo de un tercero. Y es lo que están utilizando. Esto no es en mala onda, dirían por ahí, ¿sí? Pero las iglesias neopentecostales es como creen. Así de fácil. ¿Ok? Entonces ellos
meten las correcciones a lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta, cuando un pastor que esté predicando y les diga, bueno, la Biblia dice esto, pero en realidad está diciendo esto, ahí está. Ese individuo cree que la Biblia contiene errores. ¿Por qué? Lo único que tenemos que hacer es interpretar, o sea, entender, transportar lo que fue dicho en el pasado al presente, ¿sí? Que tiene la misma validez, ya sea en el pasado o en el presente. No vamos a darle un nuevo mensaje, sino el mensaje es el mismo, ¿ok? Que es diferente a decir, bueno, la costumbre en aquel entonces era así, y entonces ahí estamos transportando al presente, pero no estamos cambiando nada, ¿ok? Que es muy diferente. Tenemos que hacer algunas notas distintivas de la inspiración verbal y plenaria. La verdadera doctrina concierne a los manuscritos originales, ¿ok? ¿Se acuerdan que dijimos que había familias de manuscritos y que fueron copiándose y creándose nuevos, etcétera, que en algún momento de la historia se hizo una traducción del hebreo al latín, ¿sí? Que es la que se conoce como la Septuaginta? Bueno, cuando se hizo la primera copia, eso ya no estaba inspirado. La inspiración es en los originales. Y por eso es que hacemos tanto énfasis cuando alguien dice sí, pero en el original dice. Porque actualmente hay muchas versiones de la Biblia y todas son la palabra de Dios. Lamentablemente tenemos que decir que no. Y entonces, ¡ay, luego! ¿Cómo sé cuál? Bueno, ya lo dijimos la vez anterior. O sea, la traducción o la versión que estás utilizando está basada en las copias más antiguas de los originales, las más cercanas, porque ya no existen los originales, hay que reconocerlo, ¿sí? Pero los manuscritos más antiguos, ¿sí? Estaban copiados con métodos que actualmente no están. Por ejemplo, tú puedes tener una Biblia de traducción del lenguaje actual, pues se lee bien sabroso porque pues es como una novela, utiliza palabras modernas, redacciones modernas, pero resulta ser que para hacer ese tipo de redacciones pues se hacen ajustes y corres el riesgo de que se cambie el mensaje. Y de hecho, se cambian algunas partes. Es importante que la versión que tú estés utilizando de tu Biblia esté basada en los manuscritos originales. Y por eso es que tenemos desconfianza, ¿sí?, de aquellas Biblias que no es así. Por ejemplo, tenemos la Gómez. Esa es una versión del año 2000 que, pues, un hombre quizá con buena intención, ¿cómo se dice?, patrocinó. ¿Sí? Pero esa escritura no, esa versión, ¿sí?, tiene un montón de cambios. Cambios tales que promueven el ecumenismo. Y sabemos por la revelación del Señor que no es su voluntad el ecumenismo. ¿Sí? No nos vamos a hacer uno con todos. Nosotros somos santos, real sacerdocio. ¿Sí? Somos siervos del Señor, no siervos de los hombres. ¿Ok? Y eso es importante que tú lo consideres para aceptar o no la inspiración de lo que tú estás leyendo. Se extiende a las palabras mismas.
O sea, la palabra es responsabilidad del traductor hacer un estudio concienzudo de las palabras que va a utilizar, ¿sí? En la versión en español, en inglés, en alemán, en lo que tú quieras y mandes, ¿sí? Que entiende la del original y entonces utiliza la más cercana en el nuevo lenguaje que va a aplicar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el griego tiene poquitas palabras, pero con mucho significado cada palabra. En cambio, en el español tenemos muchísimas palabras diferentes para transmitir el mismo mensaje. Pero si tú las pones en un contexto que no es el correcto, puedes cambiar el significado del mensaje. Por eso es tan importante, ¿sí?, que esa versión que tú estás utilizando haya sido, ¿sí?, en este caso criticada por lingüistas. Porque una cosa es que una editorial, ¿sí?, decida sacar una nueva versión de la Biblia, ¿sí?, va a venir de en piel y con canto dorado y un papel bien fino y lo que tú quieras y mandes una editorial bien bonita, colores, con cuadros, lo que tú quieras y mandes, pero resulta ser que su versión fue hecha por un grupito de personas, ¿sí?, que transmitieron lo que ellos interpretaban como la palabra de Dios. No, eso no es correcto. Tiene que ser un grupo amplio, multidisciplinario, que participe, porque entonces estás seguro, ¿sí?, de que el resultado es a través del estudio concienzudo del lenguaje y de la escritura. ¿Ok? Acuérdense que la escritura dijimos que eran los originales. Y considera a Dios como garantizando, pero no dictando su palabra. Acuérdense que no es el dictado, sino es la guía que Dios dio acerca de su mensaje. Y eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Y excluye el error. La palabra de Dios es inerrable, esto es, no contiene errores. Y estoy oyendo a algunos que dicen, ¿cómo no? Sí tiene errores. O sea, una cosa es que una escritura diga, por ejemplo, está muy claro para mí, cuando el arca fue capturada por los filisteos, ¿no? Y ahí narra qué fue lo que pasó a los filisteos cuando estuvo el arca en su poder. Y después pues, la regresaron a Israel, ¿sí?, a los judíos, y terminó en una localidad pequeñita de Israel. Y ellos se pusieron muy contentos porque pues el arca había regresado, pero ellos cometieron un error, y ese error fue destapar el arca y ver lo que había dentro. En una parte de la escritura dice que ese día murieron 70,070 hombres. Y en otra parte de la escritura dice que fueron 70. ¡Ay, joder! La Biblia se contradice. Contiene errores. No, lo que sucede es que es muy fácil, ¿sí?, coincidir, ¿sí?, coincidir más bien confundir, ¿sí? El 1000 es un rasguito en hebreo, y entonces algún copista, ¿sí?, no puso ese rasguito, y entonces eran 70 hombres, pero otro sí lo puso,
y se volvieron 70,070. Aquí la decisión que se toma es importante para la salvación de las almas que hayan sido 70 o hayan sido 70,070. Y aquí tienes que tomar la decisión. No afecta ninguna doctrina esencial de la Escritura. ¿Es una contradicción? Si quieres decirlo, pues te podemos decir, sí, confunde. Pero Dios no se equivocó, porque murieron o no murieron por haber pecado contra Dios al destapar el arca. Ese es el punto, ¿ok? Dios dijo, no lo hagas, y el día que lo hagas, morirás. ¿Se murieron? No es importante si fueron 70,000 o 70, se murieron. Ese es el punto, ¿ok? Y hay un libro por allí que se llama Diccionario de Contradicciones y Pasajes Difíciles de la Biblia. Consíganlo y ténganlo a la mano, porque no faltará quien les pregunte, ¿verdad? Mira cómo se contradice la Biblia. Y ese libro lo que hace es que te dice, sí es cierto, aquí hay una diferencia, y te explica por qué es la diferencia, y te lleva a concluir qué es lo que tienes que creer acerca de esa diferencia. Entonces es un libro que es bueno que lo tengas en tu biblioteca personal. Y no ir con tu pastor y ya ve. Bueno, ¿cuáles son las pruebas de la inspiración verbal y plenaria? Bueno, se utiliza la palabra en griego que es theopneustos, ¿sí? Ahí en 2 Timoteo 3:16, que es un texto que todos conocemos, pero de todos modos vamos a verlo, ¿sí? Déjenme llegar. ¿Sí? 2 Timoteo 3:16, para no hacerme bolas. Toda la escritura, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí estamos viendo dos aspectos: origen y propósito. Origen es Dios. Esto es, la palabra en griego significa exhalado. Lo que nos habla es que su origen es Dios mismo. Y es dado a través de la escritura. Ahí dice bien claro, toda la escritura. Ya quedamos al principio en los términos, que la terminología es que escritura es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿sí? Dice, es inspirada por Dios. ¿Lo explica? No, lo declara, lo da como un hecho, como algo que es y que no hay que discutirlo. Y después da el propósito. Dice, soplada por Dios, afirma que Dios es el autor de la escritura y que ésta es producto de su aliento creador, que es exactamente como ocurrió cuando la creación de Adán. ¿Cómo fue la creación de Adán? Nos hizo de barro. Sí, ¿verdad? O sea, tomó lodito, ¿sí? Agarró y... Bueno, no sabemos si Adán era alto, era chaparro, si era gordo, si era flaco, o sea, pero eso no es importante, ¿sí? Ahí estaba, tomando los elementos que hay en la creación, ¿sí? Lo formó, pero dice que sopló en él aliento de vida. Esto es, del interior de Dios pasó a Adán. Y entonces, dice la Biblia,
fue un espíritu viviente. ¿Sí? Esto significa que no es como los animales que no tienen alma. Nosotros tenemos alma. Y esa alma es un alma que proviene de Dios y es inmortal. ¿Ok? No muere. En el mismo sentido es la Biblia. ¿Ok? Su origen es Dios mismo. El cómo de la inspiración lo tenemos ahí en 2 de Pedro 1:21. Vamos a ver. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Dios, esa exhalación de Dios, llega a los hombres que escribieron el mensaje de Dios? Por medio del Espíritu Santo. Él es el vehículo que utiliza para que esa escritura, ¿sí?, sea realmente el mensaje mismo de Dios. Aquí lo dice bien claro, no por voluntad humana, ¿sí?, sino que estas personas, ¿sí?, lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él los guió. Después vamos a ver con calmita cómo ocurre eso. Pues aquí está. Dice los hombres fueron llevados por el Espíritu como un barco de vela es impulsado por el viento en popa. Y aquí dirán, pues no, que no fue dictado. Aquí dice que fueron llevados. A ver, vamos a ver la figura. ¿Cómo le hace un velero para desplazarse en el mar? Utilizando la fuerza del viento. Pero ¿se desplaza como un carro o como un ferrocarril? El ferrocarril, por mucho que quiera, nada más puede ir por donde están las vías. ¿Sí? En cambio, un vehículo, un carro, un tráiler, lo que ustedes quieran, pues va por la carretera, pero se puede cambiar de carril. ¿Ok? Bueno, es de la misma manera. El Espíritu Santo llevó por la carretera, ¿sí?, a los santos hombres de Dios, y ellos tenían la responsabilidad de asegurarse que estaban entendiendo el mensaje correcto. ¿Ok? Es muy diferente a ir por el ferrocarril, ¿verdad? O sea, ¿por qué ocurren los accidentes en el ferrocarril? Porque se duerme el conductor. Y ándale. Sí, se dan en la torre. Sí. Esto es importante que lo entendamos, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿sí?, impulsa, lleva, pero respeta, ¿sí?, a la persona que está siendo inspirado. Y pone en él también el deseo de asegurarse, ¿sí? Se me viene a la mente cuando Daniel estaba escribiendo su libro, ¿sí? Espérenme tantito. Y él consultó el libro de Jeremías para saber cuánto tiempo habría de estar la nación de Israel en el exilio. No fue él el que dijo, a mí me parece que es este tiempo. No. O sea, él cotejó y se aseguró
que el tiempo de Dios eran 70 años. Así es lo que produce el Espíritu Santo. Tenemos mandatos específicos de escribir la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Ya explicamos por qué el mensaje de la palabra de Dios no fue oral, sino fue escrito. ¿Para qué? Para que quedara como una memoria. Y actualmente ya, no, es que usted me dijo en el negocio que iba a ser así. ¿Qué te contestan? ¿Dónde dice? A ver, papelito habla. Llega el otro con un abogado bien vivales. No, ese papelito no sirve de nada. Que es ahorita que estamos sufriendo ahí en el fraccionamiento, ya resulta que la casa club que era del fraccionamiento ya no es el fraccionamiento, y entonces ahora van a construir otras casas. ¿Y cómo se defiende el fraccionamiento? No, pues es que la memoria del fraccionamiento dice esto, y el abogado del dueño dice: no, yo tengo otro papel que cambia eso. Y de ahí no sale. Y ahorita estamos en un problemón. Porque imagínate, si la Biblia fuera así, no tendríamos ninguna certeza de la vida eterna. Así de fácil. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a la mitad de este tema, pero lo vamos a dejar aquí para no meternos en problemas. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Señor, te queremos dar muchas gracias por que podemos tener la certeza de que contamos con tu palabra, de que tu mensaje ya ha sido revelado a través de la misma, ¿sí? Y que el origen de este mensaje eres tú mismo a través de tu Santo Espíritu. Te agradecemos, Señor, porque podemos tener plena confianza y porque podemos aceptar tu mensaje para transformar nuestras vidas por la misma acción de tu Santo Espíritu. Te agradecemos todo esto y te pedimos tu bendición para el resto del día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, pues continuamos en la siguiente.